Bueno, buenos días. Para completar la clase de hipertensión pulmonar, vamos a ir al tratamiento específico. Vamos a repasar cada uno de los grupos que nosotros habíamos visto el día de ayer, desde el grupo 1 al grupo 5, algunas características de cada uno de los grupos que nos quedaron ver, y a partir de eso determinar qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer a cada uno de estos pacientes cuando llegamos al diagnóstico específico, justamente. En cuanto al grupo 1, ¿sí? Va a ser el grupo donde más nos vamos a extender, ¿sí? En primera instancia vamos a decir que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno mejora el pronóstico en estos pacientes, en donde vemos en el gráfico que representado con una línea verde está el grupo que se diagnostica en clase funcional 1 y en contraposición sería el grupo 5, el grupo 4, perdón, en clase funcional 4, que es la línea roja. Vemos cómo el índice de supervivencia disminuye muchísimo en función de cuándo se hace el diagnóstico. Por eso hablamos que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno mejora el pronóstico en este grupo de pacientes, ¿sí? Los estudios están hechos en función de la disminución en seguimiento, ¿sí? De alguna forma hay que demostrar que los pacientes mejoran con el tratamiento. ¿Cuáles son las variables que más se usan? El test de caminata y la clase funcional, justamente. Al ser una patología, como vemos, de baja prevalencia, es muy difícil demostrar una disminución en la mortalidad en los estudios de seguimiento de los distintos tratamientos. Hay tres vías de acción, ¿sí? Para aprender sobre en dónde vamos a incidir con nuestro tratamiento, con nuestra terapéutica, lo que vamos a hacer es influir en las vías que están afectadas en la patología propiamente dicha, ¿no? Está la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de la prostaciclina. La vía de la endotelina, que produce vasoconstricción, va a estar aumentada, ¿sí? Eh, a partir del estímulo de la fosfolipasa C, produce en el músculo liso arterial, vasoconstricción y mayor proliferación celular, como habíamos visto, como la lesión intrínseca de la patología. También va a haber el vasodilatador más potente, el óxido nítrico va a estar disminuido, ¿sí? Acá vamos a tener dos puntos de incidencia, ¿sí? Principalmente el GMP cíclico y la inhibición de la fosfodiesterasa en el camino de la generación del óxido nítrico como vasodilatador, y con esto aumentar las concentraciones y poder incidir en la patología. Además está la vía de la prostaciclina, ¿sí? Estos fármacos van a actuar como análogos de la prostaciclina y van a generar recordemos que es un derivado del ácido araquidónico, y van a generar vasodilatación, ¿sí? En la patología de base hay una disminución de la prostaciclina. ¿Bien? Como dijimos, dentro de la vía del óxido nítrico va a haber dos puntos de acción. En el punto de la guanilato ciclasa, a recordar, ¿sí? Para que nos vayan sonando los nombres de los fármacos, el río Siwat. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa que conocemos, capaz que son un poco más familiares, el sildenafil y el tadalafilo. Y además los análogos de prostaciclina. Como dijimos, de la L-arginina a la citrulina, un poco el repaso de la vía del óxido nítrico muy brevemente. La guanilato ciclasa, que pasa a generación del GTPA-GMP cíclico, y la fosfodiesterasa, su función, o sea, que ejerce es degradar el GMP cíclico. Por eso, inhibir la fosfodiesterasa nos va a favorecer que haya más GMP cíclico y que en última instancia se genere mayor vasodilatación por acción directa a la fosfolandan en el secuestro del calcio. Los antagonistas de los receptores de endotelina, ¿sí? Entre ellos tenemos el bosentan, el ambrisentan y el macitentan, ¿sí? Dentro de ellos hay no específicos y específicos, ¿sí? Como habíamos visto algo ayer, el bosentan y el ambrisentan son no específicos, o sea, hay dos tipos de receptores, el ET1 y el ET2, y el macitentan es el único específico, ¿sí? Lo que genera es inhibir los antagonistas, justamente la función principal de la endotelina es vasoconstricción, proliferación e inflamación, ¿sí? Todo esto es el efecto natural de la endotelina. Por eso, inhibiendo con estos fármacos, vamos a generar que no progrese la enfermedad, ¿sí? La lesión a nivel vascular, y además generar vasodilatación, promoviendo el arreglo de este desequilibrio que habíamos hablado en primera instancia de vasodilatación, vasoconstricción. El bosentan se toma cada 12 horas y es de elección en la hipertensión arterial pulmonar genética, y el macitentan ha demostrado en algunos estudios la disminución de la mortalidad, y la dosis habitual es de 10 miligramos. La vía de las prostaglandinas, sí, nosotros usamos justamente análogos porque son vasodilatadores, ¿sí?
el efecto vasodilatador, antiagregante y antiproliferativo de este tipo de fármacos. Dentro de ellos se destaca el epoprostenol, que se usa de forma endovenosa. Hemos visto videos en donde se hace la inyección subcutánea y se hace en infusión continua. El treprostinil, que es por vía inhalada, y el hilopros, que por ahí nos ha sonado un poco más, que se han llegado a usar acá en un caso de cama 2 de terapia. Y este grupo de fármacos se utiliza en hipertensión arterial pulmonar avanzada, como vamos a ver. Recordemos que cuando nosotros hacemos diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar primaria, posterior a la estratificación de riesgo, había 3 grupos de riesgo: riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. En ese score de riesgo había esos 3 solamente. Yo lo diferencio mucho de lo que es el seguimiento. ¿Por qué? Porque dentro del seguimiento el score solamente tiene 4 variables y suma otro grupo. Pues bajo, intermedio alto y alto riesgo. En base a esto entramos en un algoritmo de tratamiento. Como habíamos dicho, el paciente se hace diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar primaria, se hacen los estudios complementarios que hemos ido desarrollando para descartar causas más frecuentes: cardiopatías izquierdas, centellograma BQ para patología pulmonar crónica, en la evaluación funcional y la angiotomografía también para evaluar el parénquima pulmonar y la función pulmonar justamente, paneles serológicos y paneles inmunológicos. ¿Bien? Ya con eso hecho, hipertensión arterial pulmonar primaria, recordemos que dentro del grupo 1, la idiopática, la hereditaria y la exposición a tóxicos son los que le vamos a hacer test de vasorreactividad. A partir de un test de vasorreactividad negativo, que quiere decir que yo con los bloqueantes cálcicos no puedo tratar estos pacientes, paso a la elección y primeramente a la estratificación de riesgo y a elegir con qué tratamiento vamos a ofrecerle a estos pacientes, ¿no? Por un lado, vamos a la izquierda del gráfico, ¿sí? A la izquierda del gráfico, no nos perdamos acá. Los pacientes se evalúan las comorbilidades, o sea, las comorbilidades, diabetes, hipertensión, fibrilación auricular, pacientes añosos, que esos van por el lado derecho del gráfico. Entonces, para el grupo de izquierda, para la rama izquierda del gráfico, vamos a hacer la estratificación de riesgo en 3 grupos: bajo, intermedio, alto, y vamos a ver que los que tienen bajo e intermedio van a entrar con terapia inicial doble, ¿sí? Los pacientes con estratificación de riesgo baja o intermedia van a estar con una combinación de 2 fármacos, ¿sí? Doble terapia de inicio. Entre ellos podemos encontrar inhibidores de la fosfodiesterasa y antagonistas de los receptores de endotelina. Algunas de las combinaciones, hay muchas, ¿sí? Pero para que nos queden algunas combinaciones, está el bosentan y el tadalafil, ¿sí? Entonces, pensemos en un paciente que diagnosticamos con hipertensión arterial pulmonar primaria, lo llevamos a nuestro score de riesgo, vemos que tiene intermedio bajo o intermedio, y a partir de eso instauramos el tratamiento con 2 fármacos. En contraposición, lo que encontramos es los pacientes que en la estratificación de riesgo encuentran un puntaje en el score mayor a 2.5, que es alto riesgo. En estos pacientes tienen que iniciar con una terapia netamente agresiva, ¿sí? Con 3 fármacos. 2 de los fármacos que habíamos mencionado anteriormente y prostaglandinas endovenosas subcutáneas, ¿sí? Estos pacientes son muy agresivos porque el comportamiento es muy grave, ¿sí? La mortalidad aumenta muchísimo, entonces uno tiende a pensar que tiene que ser más agresivo desde el inicio. Se empieza con triple terapia: inhibidores de la fosfodiesterasa, antagonistas de los receptores de endotelina y análogos de la prostaglandina. Por el otro lado, recordemos que nosotros estamos hablando que el cambio sociodemográfico, el cambio de realidad del grupo etario, había aumentado el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar primaria en grupo de pacientes añosos con altas comorbilidades, múltiples factores de riesgo cardiovascular. En estos pacientes se recomienda iniciar con monoterapia, ¿sí? Llegamos al diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar primaria, instauramos tratamiento con un solo fármaco, ¿sí? Tener en cuenta que estos pacientes, como mencionamos, va a tener anticoagulación por la fibrilación auricular, medicación de control de frecuencia por la fibrilación auricular, medicación para insuficiencia cardíaca, antihipertensivo, ¿sí? Lo que se intenta evitar justamente es la interacción entre estos fármacos y la polifarmacia dentro de otros factores que se evalúan. Posterior a esto, se reestratifica riesgo. Se instaura mi tratamiento inicial, suponemos que tiene 2 o 3 fármacos, y a partir de eso se usa el segundo score que habíamos visto anteriormente, y a partir del segundo score decidimos: ¿el riesgo es bajo? Si el riesgo es bajo, continuamos con la misma terapia.
¿sí? Si empezamos con 2 o 3 fármacos, continuamos con la misma terapia. Si el riesgo es intermedio, intermedio alto, perdón, es intermedio, bajo, podemos cambiar algunos de los fármacos, ¿sí? O podemos pasar inhibidores de la fosfodiesterasa a estimulantes de la guanilate ciclasa. Ese es uno de los cambios que se puede hacer, que los dos, recordemos que estimulaban la vía del óxido nítrico. Entonces, aparte de, o sea, de cambiar algunos de los fármacos o adherir a algunos otros fármacos, podemos cambiar inhibidor de fosfodiesterasa por estimulantes de la guanilate ciclasa. Y cuando el paciente queda dentro del score de riesgo intermedio alto o alto, ya hay que evaluarlo de forma interdisciplinaria, multidisciplinaria, evaluar para trasplante. ¿Sí? Estos pacientes andan muy mal y tienen mucha mortalidad, y tienen muy mal pronóstico. Se puede, si estos pacientes habían empezado con doble terapia, se puede aumentar la terapia con los estimulantes de la prostaglandina, o sea, los análogos de la prostaglandina. Imaginemos que en primera instancia el paciente tiene un riesgo intermedio, puse doble terapia, y puedo adherir otro fármaco, agrego otro fármaco de otra familia. Pause. Bueno, terminando con el grupo 1, pasamos al grupo 2, ¿sí? Asociado a falla izquierda, habíamos hablado que puede tener disfunción diastólica, disfunción sistólica, con deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. También podemos tener principalmente valvulopatías izquierdas, mitral o aórtica, o obstrucciones congénitas o adquiridas al tracto de salida. ¿Sí? Esas patologías forman parte del grupo 1, del grupo 2, perdón, y se diagnostican en el contexto de hipertensión arterial pulmonar de la sospecha ecocardiográfica, y con el mismo ecocardiograma se hace diagnóstico ya sea de la insuficiencia cardíaca anterior severo, falla diastólica o valvulopatía. Lo importante dentro de este grupo, ¿sí? Es, en primera instancia, son pacientes que tienen mal pronóstico, ¿sí? Determinan pronóstico al desarrollo de hipertensión arterial, desarrollo de hipertensión pulmonar dentro de la patología de base de estos pacientes. Y además, no se ha demostrado que ninguno de los tratamientos que hablamos anteriormente sean efectivos dentro de estos pacientes. El foco de nosotros tiene que ser tratar la patología de base, tratarlo a la valvulopatía, tratar la insuficiencia cardíaca, según las guías, lo que vimos en las clases anteriores, abarcarlos a los pacientes desde ese punto, ¿sí? En caso de insuficiencia tricúspide severa, se puede realizar cateterismo derecho para determinar el tratamiento quirúrgico, justamente, ¿sí? Y cuando se asocia a valvulopatías izquierdas, ya sea una insuficiencia mitral, por ejemplo, analizar la insuficiencia tricúspide, y si la insuficiencia tricúspide severa tiene, si se va a hacer una cirugía, tiene indicación de tratamiento también, ¿sí? Y en pacientes con hipertensión pre y postcapilar derivada al centro especialista, dijimos que dentro de la patología de hipertensión pulmonar postcapilar, que este grupo, solamente este grupo, se puede dar también que desarrollen precapilar sumando hiperreactividad, sumando patología pulmonar, y tienen muy mal pronóstico. Dentro del grupo 3, dijimos que era el grupo asociado a enfermedades respiratorias, entre ellos el EPOC, las enfermedades restrictivas, las enfermedades mixtas, las enfermedades hipóxicas sin enfermedad pulmonar, que desarrollan hipertensión pulmonar precapilar, ¿sí? Y es la segunda en frecuencia. La primera en frecuencia dijimos que es el grupo 2, la segunda en frecuencia es el grupo 3. Hay un fenotipo vascular que se llama, dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que los pacientes tienen mayor hipoxemia al grado de obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? Estos pacientes tienen mal pronóstico, es importante diferenciarlos del EPOC clásico. Nosotros vemos que el patrón obstructivo, con compromiso expiratorio, con compromiso del BF1, con compromiso de la relación BF1, capacidad vital funcional, es muy marcada, ¿sí? Y eso se determina en el grado de hipoxemia. Otra vez, el tratamiento de nosotros tiene que ir con mucho énfasis al tratamiento de la patología de base, ya sea broncodilatadores, glucocorticoides de forma endovenosa, de forma inhalada, oxigenoterapia, ¿sí? Y dentro de este grupo se sacó lo que formaba parte también, es el SAOS, ¿sí? Que se toma como factor de riesgo o comorbilidad y no como causa, ¿sí? Pero la polisomnografía se sigue solicitando con estos pacientes porque también empeora lo que es el desarrollo de la enfermedad de base, ¿sí? La sospecha de hipertensión pulmonar en enfermedad pulmonar se debe hacer énfasis en el seguimiento de los pacientes, porque seguramente se siguen con neumonología y a veces también con cardiología asociados, ¿no?
exceden los síntomas al deterioro de la función pulmonar, empeoramiento con la estabilidad clínica de la patología pulmonar de base y el índice de difusión muy disminuido, ¿sí? El cateterismo derecho se hace en contexto de hipertensión pulmonar, la sospecha ecocardiográfica, también se puede hacer y tiene indicación pretrasplante, sospecha de enfermedad cardíaca. ¿Por qué se hace pretrasplante? Porque vos tenés que tener una disminución de la presión pulmonar con el tratamiento, ¿sí? Es una contraindicación que tenga hipertensión pulmonar, digamos. El empeoramiento clínico y estos pacientes no se debe hacer test de vasorreactividad como habíamos dicho anteriormente. Dentro del grupo 3 hay que optimizar el manejo, hay que brindar rehabilitación, descartar comorbilidades como el TEP crónico, ¿sí? Hay pacientes que dentro de la evolución de su enfermedad se diagnostican con grupo 3, se siguen y hay un empeoramiento de los síntomas, ¿sí? Y como se dijo anteriormente, a veces, muchas veces se pide la angiotomografía solamente para descartar TEP y se termina pidiendo en última instancia un centellograma y verdaderamente tiene un compromiso agregado, ¿sí? No solamente uno, si tiene grupo 3 no puede tener grupo 4, sí, puede tener grupo 3 y puede tener asociado tromboembolismo de pulmón crónico, ¿sí? El tratamiento específico de la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 que habíamos mencionado, de las 3 vías, no mejoran los síntomas en este grupo y es muy importante, ¿sí? Los pacientes con severa obstrucción al flujo aéreo asociado a hipertensión pulmonar severa es otro capítulo que son los pacientes que se deben evaluar con un grupo de trasplante. El grupo 4, ¿sí? Característica principal del grupo 4, yo a estos pacientes con el diagnóstico les puedo ofrecer un tratamiento curativo, ¿sí? Y eso es el mayor énfasis que uno que tiene que hacer. ¿Por qué? Uno hace diagnóstico con tromboembolismo crónico y tiene que ver, en términos generales, en dónde está la obstrucción, ¿sí? Para que nos quede el concepto. En dónde está la obstrucción va a determinar qué terapéutica le podemos dar, ¿sí? ¿Por qué? En primera instancia, diagnóstico confirmado, centellograma BQ y dentro del algoritmo algoritmo de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Lo complemento con angiotomografía o angiografía. Con estos estudios voy a ver la obstrucción del árbol arterial bronquial, del árbol arterial pulmonar. Lo anticoagulo al paciente, primer cosa, lo anticoagulo de por vida, ¿sí? Y después evalúo la posibilidad de operabilidad. Aparte de evaluar las comorbilidades de la cirugía, lo que tengo que evaluar es dónde está la obstrucción. Si es posible tratamiento quirúrgico, se hace la trombectomía. Y es la primera indicación. Y eso es lo que nos tiene que quedar. Si se puede hacer trombectomía, se hace trombectomía y se hace la endarterectomía. Si el paciente en la reevaluación persiste con hipertensión pulmonar sintomática, ya se evalúan otros tratamientos. Se puede agregar tratamiento farmacológico, ¿sí? Y otra opción es el tratamiento intervencionista con stent, ¿sí? Con angioplastía, ¿sí? Con balón, angioplastía con balón, digamos. En las técnicas inoperables, justamente si es posible el tratamiento endovascular, se realiza eso, y si es más distal, se da solamente tratamiento médico, ¿sí? El tratamiento médico que ha demostrado y que está aprobado es el Riociguat, ¿sí? El Riociguat para estos pacientes que no se le puede ofrecer trombectomía ni tratamiento endovascular es el Riociguat. Y cuando los pacientes no andan bien con el tratamiento inicial, supongamos trombectomía o angioplastía con balón, se le suma Riociguat también, ¿sí? Em, También hay lugares en donde se sigue colocando de rutina el filtro de vena cava inferior, ¿sí? Hablemos. Hay otros que defienden que si no hay demostración de trombosis venosa profunda no lo colocan, si demuestran trombosis venosa profunda lo colocan, asociado al tratamiento que habíamos dicho anteriormente. Como decíamos, ¿sí? Si se puede hacer endarterectomía, se actúa sobre eso. Si se puede hacer angioplastía, se actúa sobre los vasos que muestra el diagrama, y si no, tratamiento o terapia médica, ¿sí? De elección la Riociguat. El treprostinil también tiene demostrado mejorar el tratamiento, pero el de elección sería Riociguat. O sea, hay estudios del treprostinil. Potencialmente curable, como habéis dicho, tratamiento de elección, el Riociguat. Y como último, el grupo 5, el grupo multifactorial, que tenemos enfermedades de trastornos hematológicos, trastornos sistémicos, metabólicos. Dentro de los metabólicos, enfermedad de saneamiento de glucógeno, enfermedad de Gaucher, sistémicos como la sarcoidosis, la neurofibromatosis,
hematológicos como la talasemia, la anemia drepanocítica, los pacientes insuficientes renales crónicos y la fibrosis mediastínica o fibrosis mediastinitis. Estos pacientes son el grupo más raro, ¿sí? Los mecanismos fisiopatológicos no se conocen del todo cómo generan hipertensión pulmonar, por lo cual, mecanismo que yo no conozco, la verdad que es muy difícil de tratar, de dar un tratamiento específico, por lo cual se refuerza el tratamiento de la patología de base, ya sea insuficiencia renal crónica, enfermedad de depósito, todas las que mencionamos y todas las que están en la lista, se hace tratamiento de la patología de base. No hay demostración de que ningún otro tratamiento haya mejorado el pronóstico y los síntomas dentro de estos pacientes. Muchas gracias.